uno querría estar, uno querría estar en Maipú 1375 en este momento. Ya todos sabemos por qué no, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay una tremenda posibilidad de conectar con hermanos de diferentes lugares, diferentes países, y siempre reconocemos esto porque realmente es algo que el Señor también nos permite. Imagínense esta pandemia hace 20 años atrás, eso hubiera sido bastante complicado, mucho más complicado quizás. Bien, gracias Luis por tu mensaje, y ya vendrán los otros dos que espero también seguir con atención. Y hoy día vamos a leer en Mateo 16, que va a ser también nuestro tema de hoy y mañana. Mateo capítulo 16, pasaje conocido de los creyentes, por supuesto. Un pasaje que es siempre necesario traer a la mente y el corazón nuestro. Cuando yo hablo en Zoom, dejo todas las ventanas abiertas porque no me dejo yo en primer plano porque me carga mirarme, y entonces dejo todas las ventanas abiertas. Así que aprecio mucho a los que están con sus cámaras encendidas y poder verles. Y entonces hay por último, una pequeña sensación de interacción. Gracias por los que están conectando sus cámaras ahora. Muy bien, excelente. Está escondido. Ahí está, muy bien. Mateo capítulo 16, el versículo 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, o ser resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Señor, bendiga su palabra, de que hemos leído, lo que vamos a seguir durante el resto de esta reunión. Mi intención hoy día es poder mirar hasta el versículo 23 y mañana del versículo 24 al 28. Y bueno, el pasaje es muy importante dentro del libro de Mateo. Luis ha mencionado la estructura del libro de Proverbios, que es algo que uno debería tratar de considerar siempre con cualquier libro de la Biblia. ¿Verdad? Ningún libro fue escrito así de la nada. Hay una estructura detrás que ayuda a encontrar el significado del libro. Cuando hay una estructura, la estructura nos ayuda a encontrar el significado. Y en el caso de Mateo, hay dos indicadores muy importantes. Uno está aquí en el capítulo 16, el versículo 21, y en el capítulo 4 y el versículo 17, donde encontramos la frase que dice: desde entonces comenzó. Esa es la única dos veces en que aparece esa frase en Mateo, y de alguna manera funcionan como marcadores para entender desde un punto de vista más macro, a lo mejor, entender la estructura del libro. Hay otras divisiones que probablemente ustedes van a encontrar. Una división común que se hace en Mateo está en el capítulo 12, donde hay un cambio, ¿verdad? Donde se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ahí hay un cambio
Señor comienza a enseñar más en parábolas. Pero acá lo interesante es que de alguna manera estos dos marcadores, del capítulo 4, versículo 17 y el capítulo 16, versículo 21, marcan la agenda personal del Señor, la agenda por la cual Él vino a esta tierra. En el capítulo 4 y el versículo 17 se dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 16, versículo 21, la frase se repite: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ambas frases marcan la introducción de dos etapas muy importantes en la vida del Señor aquí en la tierra. La primera tenía que ver con su ministerio, aquí propiamente tal, ¿verdad? Su ministerio terrenal, la enseñanza, la predicación, las sanidades. Pero de aquí en adelante, ahora, el tema se va a enfocar más en su ida a Jerusalén y lo que va a ser su muerte en Jerusalén. Y de hecho, esta es la primera anunciación más explícita, abierta, que el Señor hace en cuanto a su muerte. Antes, en el Evangelio de Mateo, ha hablado de la señal de Jonás y cómo el Hijo del Hombre, también parecido a lo de Jonás, tendrá que estar 3 días y 3 noches en la tierra. Pero esta es la primera abierta declaración de el Mesías que viene y que es necesario que sufra, que padezca, que muera y que resucite. De hecho, de aquí en adelante, del capítulo 16 en adelante, prácticamente ya no vamos a encontrar, milagros, por ejemplo, así como se llama, ¿verdad? Capítulo 17-14 tenemos la sanidad de este joven poseído por un demonio, pero de ahí en adelante ya prácticamente no hay no hay sanidad, no hay más milagros, y todo se va dirigiendo hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Así que esta es una parte importante en el Evangelio de Mateo, y obviamente también es importante porque en el contexto, justamente antes, ¿cómo termina? Si miramos la parte final de esta gran sección literaria de Mateo, ¿cómo termina esta primera gran sección? Bueno, termina con un punto álgido, ¿verdad? Termina con un punto que es climático, que es la declaración de Pedro. El Señor dice, ¿verdad? Están en Galilea. ¿Quién dicen que los hombres que es el Hijo del Hombre? Está en el capítulo 16 y versículo 13. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, etc. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Dice el Señor. Y obviamente Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mashiach, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, ¿verdad? El Cristo, la palabra, ¿verdad? Más que un nombre, es un título del Señor, que viene de la palabra hebrea que se relaciona con el verbo ungir, mi ungido. Mesías, ¿verdad? El Mesías, el Mashiach. Dice, algunos dicen, vosotros quieren decir que soy, y Pedro dice, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así termina, por decirlo de una manera, esta primera sección literaria de Mateo, con una gran declaración que es nada menos revelada por Dios, no fue revelada por carne y sangre, dice Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Francamente, la declaración de Pedro es tremenda y el Señor lo reconoce como algo que solamente pudo haber sido hecho en base a una declaración divina. Pero no solamente eso, sino que además el Señor le dice a Pedro, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y luego dice el 18, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y luego dice el Señor, mandó a sus discípulos que nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo. ¿Qué pasaría por la mente de Pedro en ese momento? Es difícil saber, ¿verdad? De hecho, no es difícil, es imposible saber qué es lo que está pasando por su mente, pero como cualquier persona que se siente como mínimo feliz
de ser aprobado por alguien superior, ¿verdad? Me imagino que Pedro habría estado bastante feliz y contento. De hecho, el Señor lo declaró bienaventurado por lo que él había dicho acerca del Señor. No solamente eso, sino que el Señor dice, tú ahora eres ¿verdad? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, ¡wow! ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué honor! ¿Verdad? Y no solamente eso, el Señor le da autoridad. La idea de llave tenía que ver con un privilegio y también con autoridad. La autoridad. Todo lo que atares en la tierra será atado, etcétera, etcétera. Y luego el Señor dice, no le digan a nada, no digan a nadie nada en cuanto a mi identidad, que Él es el Cristo. El Señor no explica por qué ellos no han de decir nada en cuanto a su identidad, ¿verdad? No lo explica, no lo dice. Pero entonces, el versículo 21, encontramos este cambio, este giro. Y dice, desde entonces comenzó Jesús. Ahora, ¿cuánto pasó entre el versículo 20 y 21? ¿Es algo que cronológicamente viene inmediatamente después? ¿O pasaron algunos días? No lo sabemos. Literariamente hablando, obviamente, viene inmediatamente después, ¿verdad? Y eso nos ayuda a ver el contraste que hay aquí entre lo que Pedro dijo, ¿verdad? Lo que el Señor dice y lo que va a decir ahora. Pero puede ser que hayan pasado algunas horas, puede ser que hayan pasado algunos días. Lo importante es que ese punto álgido, la declaración y el reconocimiento de la identidad de Jesús como el Mesías, y que esa identidad todavía no puede ser revelada de manera abierta y total, sirve como la piedra de base para lo que el Señor va a hacer. Dice, desde entonces, comenzó Jesús a declarar. La palabra declarar es un verbo bastante inusual aquí en Mateo, es una forma alternativa de otro verbo que es más común, pero que generalmente se traduce como mostrar. Desde entonces comenzó Jesús a mostrar. Probablemente la idea sea no solamente de decir algo, sino probablemente explicarlo con más detalle, exponerlo. Esa es la idea de mostrar. La versión alternativa de este verbo griego, deiknumi, que es la versión más común, es la que se ocupa, por ejemplo, en Mateo. Aquí también en Mateo, cuando Satanás tienta al Señor y dice que le mostró todos los reinos de la tierra. Y se los exhibe y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. De hecho, que aparentemente hay aquí algunos paralelos con el pasaje de la tentación en Mateo capítulo 4. Lo que Mateo entonces está diciéndonos acá es que desde aquel momento crítico e importante, el Señor comienza a una nueva etapa en cuanto a lo que Él enseña, en cuanto a lo que Él está diciendo. Comienza una nueva etapa en la revelación, en este caso a sus discípulos. Comienza a explicarles, comienza a mostrarles algo que dejó a Pedro petrificado, si es que alcanzan a captar el juego de palabras, ¿verdad? Pedro queda petrificado ante lo que el Señor escucha, ante lo que el Señor dice y lo que él escucha. ¿Qué es lo que el Señor les dice? Comenzó a explicarles, comenzó a mostrarles que le era necesario, y aquí hay 4 cosas que, ¿verdad? El verbo ser necesario, un verbo en griego que es impersonal, el verbo está en tiempo presente, le era necesario, número 1, ir a Jerusalén. Bueno, hasta ahí no sabemos qué tan rápido el Señor habló, pero usted sabe cómo es el cerebro humano. A veces nos quedamos pegados en algo que nos dicen, ¿verdad? Y no escuchamos el resto, escuchamos la primera parte o escuchamos aquello que más nos llama la atención, ¿verdad? Y el Señor dice que le era necesario, era inevitable, esa es la idea de este verbo, algo que es inevitable, que debe ocurrir, ir a Jerusalén, y hasta ese punto, si es que mi
ilustración de un cerebro que a veces se queda pegado en algo que escuchamos y luego no seguimos escuchando el resto. Sería lógico que el Mesías vaya a Jerusalén, obviamente. Que el rey vaya a Jerusalén, que el Mesías vaya a Jerusalén, es lo que corresponde. De hecho, el Señor habla de Jerusalén. Me parece que la única ocasión que aparece esta expresión es justamente aquí en Mateo. El Señor dice que cuando alguien jure, no juréis por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Y entonces es lógico que el rey vaya a Jerusalén. Lo que viene después es lo que complica a Pedro. Tiene que ir a Jerusalén para padecer, y padecer mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. No solamente padecer, sino además ser muerto. Pero aparentemente Pedro quedó solamente hasta ahí. Aparentemente no escuchó la última parte, o no repercutió tanto en su mente cuando dice resucitar al tercer día. Son las 4 cosas que el Señor menciona y que podríamos considerar como dependientes de este verbo necesario. Es necesario que el Señor vaya a Jerusalén, sufra mucho, sea muerto y resucite al tercer día. Este es el plan del Mesías. El plan del Mesías, el plan del ungido de Dios, el plan de aquel que es aquel escogido y señalado por Dios, es que sufra y que muera. Que sufra y que muera. El Señor está complementando la información que ha dado previamente en cuanto al descubrimiento oficial de su identidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero ahora el Señor está agregando algo que dejó, por lo menos a Pedro, probablemente a todos, pero aquí el pasaje es Pedro, lo deja totalmente sorprendido, lo deja absolutamente choqueado. El hecho de que el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tenga que ir a Jerusalén no para ser coronado, sino para sufrir. Que tenga que ir a Jerusalén no para ser recibido y proclamado, sino para ser rechazado y condenado por quienes supuestamente tendrían que haberlo identificado como eran las personas que se mencionan aquí, ancianos, principales sacerdotes y escribas. Pedro no escucha aparentemente la parte de la resurrección, pero lo que el Señor ha dicho es tremendamente chocante para él. El camino del Mesías es un camino que no puede ir sino a través del sufrimiento. El camino del Mesías es un camino que incluye el padecer, el sufrir. Bueno, ¿qué es lo que Pedro hace? Pedro hace lo que alguien con un poco de autoridad probablemente habría hecho también, ¿verdad? He estado últimamente leyendo un poco más de Pedro y Pedro es un hombre admirable, uno de mis héroes, un hombre valiente, así que no está en mi intención criticarlo en lo absoluto, pero sin duda que nos deja un montón de lecciones, ¿verdad? Porque nos parecemos tanto a Pedro, nos sentimos más identificados con él, ¿verdad? Como alguien que tiene el deseo, que tiene las ganas, pero que se equivoca, ¿verdad? Se equivoca. Y gracias a eso nosotros podemos aprender. Pedro dice en el versículo 22, más bien el narrador nos dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle. Ese es el vocablo aquí. La imagen, la descripción es muy gráfica. Dice, lo tomó aparte, ¿verdad? Y esto es algo que la idea de tomar aparte a alguien generalmente se asocia con la idea de corrección. El mismo vocablo se ocupa de Priscila y Aquila, ¿verdad? Cuando Apolos está predicando en Éfeso y llega y lo están escuchando Priscila y Aquila y dice que lo tomaron aparte. Ven, Apolos, te vamos a enseñar unas cositas. Está muy buena tu predicación, Apolos, excelente, pero tenemos que
te vamos a entregar un poquito de algunos consejillos aquí para que mejores tu teología. Y lo toman aparte. Tomar a alguien aparte, entonces, sugiere la idea de muchas veces, quizás no siempre, pero la idea de un superior. Tomar la posición de maestro para enseñarle a otro. Y esto es lo que Pedro está haciendo. E inmediatamente uno empieza a ponerse un poco nervioso, porque lo que Pedro hace es, ay, Pedro, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Pedro? Lo toma aparte. Ahora, el discípulo está tomando la posición del maestro. En el mundo antiguo, cuando se escribe esto, ¿verdad? Donde existía de manera mucho más común la relación discípulo-maestro, era inconcebible que el discípulo corrigiera al maestro, ¿ya? Era inconcebible. Sencillamente no cabía dentro de los patrones, dentro de los cánones del comportamiento de la relación de la relación discípulo-maestro. Un discípulo jamás corregía a un maestro. Quizá le haría una pregunta en privado, no lo sé, pero lo que Pedro hace, se toma las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y se la toma bien en serio. Se toma las llaves y dice, y lo toma aparte, pero lo que viene después también es muy gráfico. Comenzó a reconvenirle, pero el vocablo reconvenir es un vocablo muy fuerte. Es un vocablo que se ocupa mucho en los evangelios, que se traduce a reprender. Reprender. Es el vocablo que ocupa, por ejemplo, los evangelios para describir la acción del Señor de reprender el viento y el mar. Es el verbo que se ocupa para hablar del Señor cuando está echando fuera un demonio y reprende al demonio para que salga de la persona. De hecho, aparece en el versículo 18 del capítulo 17 de Mateo, si no me equivoco, donde está la curación justamente de un joven. 17, 18 dice, y reprendió. Sí, es el mismo verbo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Este es el vocablo que se ocupa para describir la acción de Pedro. Hay una audacia allí, una audacia, como para decir lo mínimo, ¿verdad? Un atrevimiento. Bueno, parece que no es la primera vez que Pedro hace algo sin darse cuenta, ¿verdad? Un poquito cuando se habla de la transfiguración, se dice que Pedro dice, Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas para ti? Y Elías y Moisés, y no sabiendo lo que decía, dice el evangelista, no sé si es Mateo el que lo dice, o no, o si es otro evangelista el que lo dice. Pero lo cierto es que Pedro no es la primera vez que va a actuar haciendo algo, diciendo algo, sin realmente darse cuenta de lo que está haciendo. De nuevo, quiero ser bien claro en que no estoy aquí para criticar a Pedro, pero más bien a identificarnos con él en su pasión. Él acaba de descubrir algo tan grande, acaba de hacer una declaración revelada por Dios mismo. Tú eres el Mesías, tú eres a quien hemos estado esperando, tú eres aquel que viene para derrotar a los enemigos, tú eres aquel que viene para imponer el reino y para que finalmente Israel sea libre de la opresión, que era una imagen probablemente que el pueblo judío tenía del Mesías. El concepto de un Mesías sufriente no era una idea aparentemente propia del judaísmo del primer siglo. Pedro ya le va a recorrer un hielo a la espalda en el versículo 23, ¿verdad? Pero vamos a terminar con lo que Pedro dice. Dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a reprenderle, a retarlo, diríamos nosotros en Chile, ¿verdad? Si es que no conocen esta expresión en México o en otras partes, comenzó a retarlo, a regañarle, diríamos nosotros, ¿verdad? Como un papá a lo mejor a un niño. No puede ser que esté ahí presente esa idea, pero el vocablo es un vocablo fuerte. Y lo que Pedro dice luego es interesante. Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, probablemente con buenas intenciones, porque no vamos a dudar de sus intenciones, intenta persuadir al Señor, hacerle cambiar de idea, y lo hace apelando, ¿verdad?, a algo que es tan propio de la naturaleza humana como es el preservar nuestro propio bien, ¿verdad? Es propio para nosotros preservar nuestro bien. Si nos sentimos enfermos, vamos al doctor, porque nuestra naturaleza preservar nuestro bienestar. Veo por lo menos a dos enfermeras, hay un doctor aquí en mi ventana, viéndolo en este momento, y ellos trabajan procurando, no, dos doctores en mi pantalla, y dos enfermeras, si no me equivoco, y una dentista también, ¿qué más? Y todos ellos tienen en común que buscan preservar el bien de las personas, porque eso es lo lógico, ¿verdad? Y qué mejor que un amigo que te cuida, un amigo que te quiere y te dice, no, que nada de esto te ocurra, ¿verdad? Nos sentimos contentos cuando un ser querido, un amigo nos dice, oye, anda al doctor, cuídate, ojalá no sea nada malo, oye, no vayas para allá, no sea que te vayas a enfermar, no te expongas innecesariamente, ¿verdad? Como le estaba diciendo hace poco a alguien, ¿para qué vas a ir para allá y te vas a exponer innecesariamente al virus, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy día está mucho esto, y está bien, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que no exponernos de manera innecesaria. Es lógico que pensemos de esta manera. Amamos a las personas, amamos a los amigos, amamos a otros seres queridos y no queremos que ellos se expongan a ningún peligro. Y esto es quizás lo que está detrás de lo que Pedro está diciendo. Puede ser que eso esté detrás de las intenciones de Pedro. Señor, ten compasión de ti, piensa en ti. El vocablo, la frase que se ocupa aquí es bastante particular, hay un poquito de debate en cuanto a su real o su significado más explícito, aunque creo que no es realmente un gran problema en términos de interpretación. La idea puede ser, por una parte, ten compasión de ti, ¿ya? De hecho, el adjetivo que se ocupa aquí, ¿verdad?, se relaciona con la palabra misericordia, ¿verdad?, hilasmos, que aparece aquí en el versículo 20, no estoy leyendo, versículo 20, 21. Me había cambiado de página. Ahí está el versículo 22, ¿verdad? Por ejemplo, esa misma frase que aparece aquí, ¿verdad? Gileo soy, en griego. Hay que suplir un verbo, ¿verdad? El verbo no está, pero ten compasión de ti, Señor. Por esa misma frase, ten compasión de ti o ser compasivo de ti, también aparece igual la Septuaginta en Isaías 54:10, donde justamente se promete que Dios cuida y protege a los suyos, aquellos con quienes tienen una relación, ¿verdad? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, o dijo Yahvé, el que tiene misericordia de ti. Exactamente igual esa expresión, misericordia de ti. En este caso es el Señor teniendo misericordia de su pueblo. La frase también podría significar algo así como, podría ser un hebraísmo, como probablemente puede ser, cuyo significado sería algo así como, nunca esto ocurra, ¿verdad? Que nunca esto ocurra. Lejos de mí que esto pase. Que tal cosa yo no haga. Se ocupa por ejemplo, de Joás, en 2 Samuel, aparece una frase muy, muy similar, donde él va para destruir una ciudad, etcétera, etcétera, le dicen, bueno, la historia es larga, no es necesario que la leamos, pero en 2 Samuel 20:20, Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Ahí la idea entonces es negar terminantemente que algo llegue a pasar.
Me inclino un poquito más por la primera, porque de alguna manera Pedro agrega al incorporar la frase cuando él dice en ninguna manera esto llegue a ocurrir, ¿verdad? Así que creo que la idea aquí de compasión es la que debería prevalecer. Piensa en ti, ¿ya? Ten compasión de ti. Tú has mostrado compasión a otros, tú has mostrado misericordia a otros. Sería bueno que pensaras un poquito en ti. Ten misericordia de ti, Señor. Y aquí hay una ironía grande en estos pasajes, en el versículo, especialmente en el versículo 22, el versículo 23. Hay una serie de maneras de leer el pasaje. Quizás pueda ser un ejemplo de lo que a veces encontramos en la Biblia que podría ser denominado como ambigüedad. Y la ambigüedad no nos gusta, ¿verdad? Lo consideramos como algo malo. Pero en la literatura bíblica, la ambigüedad muchas veces es parte de un estilo, o de más que un estilo, un recurso literario por parte del autor para poder involucrar de manera más directa al lector y hacerlo pensar un poco más, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque es muy llamativo que Pedro dice, ten compasión de ti, Señor. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro con Señor? ¿Está usando el vocablo Señor en el sentido teológico, Kyrios, Yahweh, el Adonai del Antiguo Testamento? ¿Está diciéndolo de esa manera? ¿O está usándolo en un sentido de respeto? ¿Verdad? Como muchas veces también aparece el mismo vocablo Kyrie. Puede ser. Pero la ironía del pasaje es que Pedro, la criatura, está tratando de poner a su creador o hacer encajar a su creador dentro de su propio plan, como vamos a ver en un minuto. Eso es lo llamativo. Lo segundo, ¿verdad?, que Pedro dice es, en el versículo, al final del versículo, es que esto de ninguna manera vaya a ocurrirte. Pedro ocupa una de las, perdón, Mateo, el autor, ocupa una de las maneras de negar. En griego hay más de una manera de negar, y ocupa una manera que es muy enfática, que esto nunca llegue a pasarte. Que nunca llegues, mire, ahora, mire lo que Pedro está diciendo, que nunca llegues a morir, que nunca llegues a sufrir, que nunca llegues a morir, que esto nunca te ocurra. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pedro escucha? O sea, ¿qué hubiera pasado si el Señor escucha la sugerencia de Pedro y dice, Pedro, en realidad tiene razón, ¿eh? Debería pensar un poco en mí y tener un poquito de compasión de mí. Y así que ya, voy a cambiar los planes y no voy a ir a Jerusalén y no voy a ir donde las autoridades, o no dejaré que me aprehendan, y no voy a morir, ni sufrir, ni tampoco resucitar. Bueno, el solo imaginar eso quebranta el corazón. Y lo que Pedro no sabe es que aún sus buenas intenciones, aún sus mejores intenciones, su amor por el Señor, su anhelo de que Él no pase por esto, si es que eso es lo que lo está motivando, puede ser que haya un poquito más que eso también en las palabras de Pedro, eso hubiera significado para nosotros la desdicha eterna. Hubiera sido para nosotros la misericordia. Si el Señor hubiera buscado, hubiera sentido misericordia por sí mismo y hubiera actuado en base a eso, nosotros no habríamos sido receptores de esa misericordia. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo el Señor responde? ¿Y qué es lo que está detrás de las palabras de Pedro? El Señor dice en el versículo 23,
volviéndose, le dijo a Pedro, le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Luego de eso, el Señor va a dar la razón de por qué Pedro debe volver a su lugar, como voy a explicar ahora, en primer lugar. Y en segundo lugar, por qué Pedro está actuando como una piedra de tropiezo. Él va a dar la razón. La razón es porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero vamos por parte. Lo primero que el Señor le dice es una respuesta que sencillamente hiela la sangre, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. La misma persona que acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor, bienaventurado eres, Pedro. Ahora, esa misma persona está actuando de una manera que se opone al plan de Dios. La frase que dice, apártate de mí, Satanás, es muy llamativa, es muy interesante y es muy llamativa. En primer lugar, el verbo que se traduce apártate de mí o apártate es la misma que aparece en la tentación. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor es tentado por el diablo y el diablo le dice, otra vez lo llevó, esto está en Mateo 4:8, otra vez lo tomó a él, el diablo lo tomó a un monte alto, un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos de la tierra, todos los reinos del mundo. Y dice, y la gloria de ellos. Y le dijo al Señor, esto te daré, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Le dijo entonces el Señor, apártate, Satanás, apártate, Satanás. La expresión, obviamente, en el relato de la tentación, la frase es parecida a la que está acá. Lo que falta es lo que voy a mencionar ahora. Porque nuestra Biblia dice, quítate de delante de mí. Pero el Señor ocupa una expresión, un adverbio de lugar, dice, quítate y ponte detrás mío. Eso es lo que exactamente el Señor está utilizando en este pasaje. Cuando dice, le dice en el versículo 23, hay un imperativo, ¿verdad? El verbo que ocupa puede ser quitarse o irse, pero en el contexto aquí sería a lo mejor quitarse, pero lo que viene después, ¿verdad? Que es una preposición, eso es lo que estaba confirmando. La preposición indica ponte detrás mío. Y es la misma preposición que el Señor ocupa cuando llamó a Pedro. En Mateo capítulo 4, cuando el Señor llama a los primeros discípulos, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí. La diferencia de la frase está en que en 4:19 el Señor dice, venid detrás mío. Eso es literalmente hablando, la preposición detrás mío. Aquí en Mateo 16, en el pasaje donde el Señor dice, quítate delante de mí, Satanás, el Señor dice algo así como, vete o quítate y ponte detrás mío. Creo que esa es la idea que está detrás de esta frase. El Señor no le está diciendo a Pedro solamente quítate. El Señor le está diciendo a Pedro, quítate y ponte en el lugar que te corresponde. Ponte en el lugar de discípulo, no en el lugar del maestro, no en el lugar del que hace los planes, Pedro.
nosotros en buen chileno diríamos, ubícate, ¿verdad? Eso es lo que diríamos en buen chileno, ubícate. Pero lo que el Señor dice es una reprensión, pero al mismo tiempo una invitación urgente a que Pedro recupere el lugar que le corresponde, que es detrás del Señor y no enfrente del Señor, oponiéndose al plan que Él tiene, el plan de Dios el Padre. El vocablo Satanás también es interesante. Yo ya decía hace un momento anterior que hay una cierta ambigüedad en el texto que invita a leerlo de una manera un poquito más amplia. No creo que el Señor le está diciendo a Pedro que él es Satanás. No creo que esté diciendo eso. Sí está haciendo el trabajo del diablo, en el sentido de que está buscando que el Señor haga algo que es diferente al plan de Dios, al plan de su Padre. Otra vez, el pasaje de la tentación, en Mateo el capítulo 4. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás, en el pasaje de la tentación, el diablo le ofrece al Hijo de Dios, a Jesús, le dice, no es necesario que sufras, no es necesario que tengas que padecer, yo te lo doy. ¿Y para qué te evitas el sufrimiento? ¿Verdad? Bueno, Pedro de una manera está actuando en esa misma línea, está en la misma línea de acción, en la misma clase de plan. Es la clase de plan que involucra poner los propios intereses en vez de los intereses de Dios. Y el Señor le dice, quítate, detrás mío, Satanás. La otra alternativa para entender la palabra Satanás es como se entiende mayormente en el Antiguo Testamento. Satanás básicamente es una transliteración del vocablo hebreo, Satán, que significa adversario. Y esta es otra manera de leer también el versículo. Pedro está actuando como un adversario. Pedro se está convirtiendo aquí en una piedra de tropiezo. Y al hacer eso, obviamente está haciendo el trabajo del enemigo, que es Satanás. Pero Pedro, aquel que es la roca, ¿verdad? Él es la piedra, tu nombre será piedra sobre esta roca, la declaración de quien Jesús es, edificaré mi iglesia, pero este que es la piedra se está convirtiendo ahora en una piedra de tropiezo. ¡Qué rápido! Eso es lo que a mí me asusta y lo que nos pasa a veces, es lo rápido que pasa uno de un momento de victoria espiritual a un momento de derrota espiritual. Qué rápido pasa Pedro entre este momento extraordinario, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, a escuchar, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que le pasó a Pedro es lo que el Señor dice en el versículo 23 al final. Piedra de tropiezo, por si acaso, la palabra griega donde tenemos la palabra escándalo, ¿verdad? Una piedra de tropiezo, literalmente escándalo. Dice, porque esta es la razón. Esta es la razón que lleva a Pedro a decir lo que dice. Esta es la razón que propulsó a Pedro a decir, no, Señor, ten compasión de ti, piensa en ti mismo. Y el Señor le dice, pones la mira, el mismo verbo que aparece en Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba. Es un vocablo que se relaciona con la idea de pensar, con la idea de evaluar, ¿verdad? Pones la mira o piensas, o no, más bien negativo, ¿verdad? Porque dice, porque no piensas, no consideras, no estás evaluando, no estás considerando o no estás formándote las ideas que te está formando Pedro, los planes que estás haciendo Pedro, en tu mente están gobernados no por tener tu mente puesta en las cosas de Dios, sino más bien por tenerlas puestas en otro lugar, por tenerlas puestas en las cosas de los hombres. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Lo que hace que Pedro lleve a Pedro a decir lo que dice es que su perspectiva, su cosmovisión,
está errada. Él quiere cambiar la cosmovisión del Señor. La cosmovisión del Señor en los ojos de Pedro está errada. No puede ser. No está bien. Esto no calza. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú deberías aplastar a tus enemigos. Nosotros estamos contigo. Deberíamos ser parte de ese reino. Un Mesías que muere. No, Señor. Estás mal. Cambia tu manera de pensar. Esa manera de esa actitud mental, esa disposición, dice el Señor, viene como resultado de tener la mente puesta en el lugar equivocado, de tener las expectativas, de tener los objetivos, de tener los sueños, de tener los planes en el lugar equivocado. Tu perspectiva, Pedro, es puramente humana. Tu cosmovisión, Pedro, es puramente humana, no tiene lugar para el plan de Dios. Y yo creo que todos nosotros pasamos por esta situación. Todos tenemos este problema. Tenemos una visión demasiado humana. Es cuestión de mirar lo que ha pasado con esto del virus, ¿verdad? ¿Cuántos planes se han, entre comillas, arruinado, ¿verdad? Han aparecido muchos chistes muy cómicos, ¿verdad? Muy buenos. Por ejemplo, fotos de los lugares que he visitado durante el año 2020 y solamente aparecen fotos en blanco, o sea, no hay nada, no ha salido a ninguna parte. Pero si uno se pone a examinar qué es lo que las circunstancias que ocurren han provocado en mi vida, ¿de qué he sido privado? Quizás de aquello que he sido privado ha sido al final una ayuda, porque me ha permitido reorientar mi mirada, reorientar mis objetivos, reorientar mis afectos, reorientar mis metas y alinearlas con la cosmovisión de Dios. Nuestro problema es que muchas veces actuamos igual que Pedro. Tenemos la mira, tenemos una actitud mental, nuestro pensamiento está centrado solo en la dimensión de lo humano, en nuestro bienestar, en nuestra seguridad. Y vamos a ver mañana que realmente el camino del discípulo, el camino de aquel que sigue a Jesús, es más bien un camino difícil. Es un camino, si el Mesías tuvo que llegar a la gloria a través del sufrimiento, aquellos que siguen al Mesías, no podemos esperar algo que sea diferente. ¿Cuál es nuestro lugar? Detrás, no delante, no enfrente. Nuestro lugar es detrás del Señor. Eso es lo que un discípulo hace. Un discípulo no corrige a su maestro. Un discípulo no corrige a su profesor. El siervo no corrige a su Señor. Señor, quiero corregir los planes, estuve leyendo lo que tú me mandaste y tengo algunas sugerencias que hacer aquí, Señor. No me gusta esta idea de sufrir. Así que realmente, bueno, realmente es una paradoja. Porque el creyente y el ser humano obviamente no quiere sufrir. Y el creyente no busca sufrir. Pero el creyente debe estar consciente de que muchísimas veces el sufrimiento, muchísimas veces, el 99,9% de las veces, el sufrimiento va a ser parte de su jornada. Porque obviamente Dios, como leía de un erudito en estos días, decía, Dios está interesado en nuestro carácter, no en nuestro bienestar. Dios está interesado en nuestro carácter, no en nuestro confort, no en nuestra comodidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Y nos sentimos frustrados cuando los planes nuestros son alterados porque nuestro plan ha sido cambiado y entonces nos sentimos absolutamente frustrados por eso. Pero creo que es bueno recordar lo que el Señor le dice a Pedro. Pedro, tu lógica está errada porque tu perspectiva está errada. Tus planes, tus ideas
no coinciden con los planes de Dios, más bien coinciden con los planes del diablo. Tus planes, Pedro, son malos porque conducen finalmente a la frustración, porque no conducen ni llevan a la clase de gloria y honor que Dios recibe. Así que bueno, mañana vamos a continuar con el pasaje que nos queda del versículo 24 al 28, y por ahora creo que esto será suficiente en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú eres un Dios bueno y paciente. Nosotros, por otra parte, somos más bien como Pedro, que muchas veces, muchísimas veces, vemos la vida y hacemos planes solamente usando una perspectiva humana. Queremos, Padre, más bien ser como el Señor, que actuó de acuerdo a la perspectiva divina. Su mente, su mirada, estaba puesta en las cosas de Dios. Padre, ahí es donde anhelamos que nuestra mirada esté. Ahí es donde anhelamos que nuestro pensamiento, nuestras actitudes estén. Bendice a tu pueblo. Gracias por todos los que han podido estar con nosotros esta tarde, y bendice también el resto de la reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén.